Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy, como podrán ver, estoy solito. Mi esposa se encuentra en la escuela, un programa especial tienen hoy, así que estoy solito, pero no solito, porque Jesús me acompaña, sus ángeles me acompañan, vuestras oraciones me acompañan. Así contento y feliz de estar con ustedes. El tema de esta noche, un tema muy, pero muy importante, ¿no? El gran traidor desenmascarado, ¿no? El gran traidor del Apocalipsis desenmascarado, ¿no? Y es un tema importante. Yo recuerdo, hermanos, cuando recién me inicié en el ministerio por el año 1990, fuimos a una campaña evangelística como pastor, y éramos un grupo de pastores y estaba el evangelista, el pastor Otto, otro evangelista era Ginter Erfurt, dos carpas en el pueblo del Dorado, Misiones, ¿no? Y una de esas noches me tocó ir a la carpa del pastor Otto porque yo iba siempre a la otra. Pero el pastor Otto nos dio una indicación muy importante, nos dijo ese día en la reunión de equipo: miren, hoy vamos a tocar un tema candente. Es un tema que cuando yo siempre lo toco, algo pasa. El enemigo no quiere que se sepa el tema de la muerte. O sea, el diablo no quiere que realmente lo conozcan a él, ni qué pasa con los muertos. Y nos pidió que oremos en forma especial. Yo esa noche estaba en una carpa que nunca iba antes, y ahí conversando, charlando con mis colegas, con el equipo de evangelismo, mientras que el pastor Otto estaba predicando y nosotros charlando, ¿no? Y de golpe interrumpió una endemoniada que se tiró como víbora al piso para llamar la atención, y el enemigo fue vencido en esa persona, el demonio fue expulsado de ella y se bautizó esa mujer. Pero el pastor nos había advertido, ¿no?, de que oremos de manera señalada, ¿no?, de que oremos. Esta noche también es un tema importante. Yo hasta desconecté el aire acondicionado, no quiero que se corte la luz, no quiero que nada pase para que podamos descubrir lo que el libro de Revelaciones, el libro del Apocalipsis, nos habla de ese gran traidor desenmascarado, ¿no? Pero algunas preguntitas sobre ayer, ¿no?, que son muy sencillas. Se cayó la luz, algo pasa acá. Denme un segundito y ya estamos. Ya estamos, un segundito. Muy bien. Se cayó, pero no se rompió. Bueno, algunas preguntitas de anoche, ¿no? Un título de Jesús, a ver, un título de Jesús que me puedan dar, ¿no? Un título de Jesús. Juan el Bautista lo llamaba como qué cosa Jesús, ¿se acuerdan? Juan el Bautista. Bueno, un título de Jesús. Después les voy a dar la ayuda cuando termine las preguntas, ¿no? Otra pregunta: ¿qué significa inmolado? ¿Qué significa inmolado, no? La tercera pregunta: ¿cuándo fue planeado el sacrificio de Cristo? ¿Cuándo fue planeado, planificado, ¿no? ¿Cuándo fue ideado el sacrificio de Cristo? Y la última pregunta: ¿existía Jesús antes de nacer en Belén? ¿Existía Jesús antes de nacer en Belén? Yo sé que hay un delay, ¿no?, hasta que vienen las respuestas, pero bueno, bueno, no sé si fue el diablo o no estaba bien puesta la luz. A veces le echamos mucho la culpa al diablo, lo que hacemos mal nosotros, ¿no? Gracias, Denis, por estar aquí, Minerva, hermano Miguel, Linda, Spanish Tres Ángeles, que siempre nos acompañan, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta noche, ¿no? Diana también, gracias, ¿no? Muy bien. Las preguntas, las respuestas pueden ser: uno de los títulos de Jesús es el Cordero. El Cordero. ¿Recuerdan? Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias a los hermanos de Spanish Tres Ángeles que dicen que tenemos que compartir, share, compartir el mensaje, ¿no? El Cordero, ¿no? Uno de los títulos de Jesús, ¿no? Inmolado. ¿Qué significa? Que fue sacrificado, ¿no? Fue sacrificado, ¿no? ¿Cuándo fue planificado el sacrificio de Cristo? Desde antes la fundación
del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Y existió Jesús antes de nacer en Belén? Sí, Él es desde el principio, desde los principios de la eternidad. Era uno con el Padre, ¿no? De los principios de la eternidad, ¿no? Entonces era para revisar un poquito lo de ayer, que Jesús es el centro del Apocalipsis. Ahora vamos a entrar al tema de esta noche y vamos a hacerlo teniendo en primer lugar una palabra de oración. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra, de hablar de este tema que es tan importante, porque tantas veces la gente se queja injustamente de ti y te atribuye a ti las cosas que el diablo hace. Perdónanos si muchas veces nos hemos quejado, Señor, de ti, porque tú no mereces que hagamos eso, porque pagaste en la cruz por amor a nosotros con tu sangre, derramaste tu sangre, estando en el cielo viniste, te hiciste hombre, sufriste y viviste por amor a nosotros, Señor. Y encima todavía nos prometes misericordia, amor eterno y buscar a los que te esperan, a los que aman tu venida. Quiero que nos acompañes en tu gran amor y misericordia en el tema de esta noche, que pueda ser dirigido por ti y de bendición para cada corazón y hasta lo último de la tierra. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. En el bosquejo de la lección que usted tiene en el PDF allí, en el Facebook está el link para que usted apriete y le aparece y ahí puede completarlo, puede bajarlo, puede imprimirlo y aparte a los miembros de iglesia se los envié por WhatsApp, ¿no? Dice, sería difícil negar la realidad de un conflicto entre dos poderes antagónicos en nuestro planeta. Por un lado, el amor de Dios, bellamente descrito por la autora Elena de White, ¿no? O sea, Elena de White, una muchachita, jovencita, que Dios se le manifestó de una manera especial en su vida. En el libro El Camino a Cristo, en el capítulo 1, habla del amor de Dios y realmente es maravilloso lo que ella dice. Y ese librito, El Camino a Cristo, es uno de los libros que más se ha transmitido a más idiomas en el mundo, ¿no? A más idiomas se ha traducido en el mundo. Y tenemos, como mi esposa ha hecho, una guía de estudio sobre todo el librito El Camino a Cristo, ¿no? Eso lo pueden buscar allí por YouTube. Y ella escribió, Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre. Y usted imagínense ahí los capullitos que se están abriendo de flores. A mi esposa dice, me acuerdo cuando me iba a casar, ¿no? Que viniste con 2 docenas de rosas rojas. Y yo ni me acordaba que eran rosas rojas, pero ni sabía que eran 2 docenas. Ella no se olvida y se guardó una, ¿no? En un libro, ¿no? Guardó una de esas, ¿no? En cada tallo de la naciente hierba, dice, los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos. Yo tengo un pajarito acá atrás en el jardín que cuando me pongo a estudiar la mañana, ¿no? Yo me voy corriendo así con que el sol no me vaya agarrando mucho, pero él va cambiando de canto y canta diferente, un montón de silbidos diferentes a ese pajarito que es maravilloso, ¿no? Dice, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire. Cuando uno tiene esas plantas de jazmín al lado de la ventana, esas plantas con esa flor blanca, con un perfume especial, hay diferentes plantas aromáticas, la lavanda, o sea, hay algo, hay un diseño inteligente, hay una intención enamorada, podría decir, ¿no? Como de un padre hacia un hijo, de buscar lo mejor para nosotros, ¿no? Dice, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo da testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y el deseo de hacer felices a sus hijos. Dios es amor, pero indudablemente hay problemas, hay dificultades, y ahora vamos a ver que hay un responsable de todas nuestras lágrimas, de todo nuestro dolor, de todo feo recuerdo, de toda herida, de toda traición que hemos tenido en la vida, hay un responsable, ¿no? Dice, por otro lado, nos dice la guía de estudio, tenemos injusticias, dolor, crímenes. Hace poco una de nuestras familias de nuestra iglesia perdió una sobrina, jovencita, recién recibida.
¿Quién puede quitar ese dolor en el alma? Solo Dios. ¿Quién puede dar esperanzas a esa familia? Solo Dios. Una familia que tenía a su hija única hija, que la han perdido. Solo Dios puede quitar eso en el alma. Eso no lo entiende cualquiera. No lo entiende cualquiera. Uno no puede decir, lo siento mucho, mi más sentido pesa. Solo el que lo vive, lo sufre de una manera especial que uno, si no lo vive, no lo puede imaginar. No lo puede imaginar. Pero hay un responsable de eso. Hay un responsable de eso, ¿no? Dice, nos habla la realidad del mal, instigado e implantado en el planeta Tierra por el archienemigo de Dios, Satanás. Satanás es en la palabra hebrea, ¿no? Referente al diablo, ¿no? Y esa palabra tiene que ver con adversario, significa adversario. Algunos dicen diablo, que significa calumniador. En griego es diablo calumniador, en hebreo Satanás, que es adversario, ¿no? Y entonces nos sigue agregando que este Satanás, dice, con aterradora hazaña homicida, fomenta la rebelión contra el autor de todo bien, ¿no? Contra el autor de todo bien. Y aunque nos disguste aceptarlo, sigue agregando la lección, el hombre está integrado en ese conflicto, estamos allí, guste o no nos guste, somos parte de ese conflicto. Ese conflicto está en nuestra mente, está en nuestra carne. Deseamos el bien y hacemos el mal. Queremos construir y derribamos con las dos manos, ¿no? A veces somos demasiado francos que lastimamos los corazones de las personas. Nos excusamos en que decimos la verdad. Y a veces la verdad hay que decirla, pero ¿cómo la decimos y en qué momento la decimos, ¿no? Dice que hemos sido creados. Este conflicto tiene dimensiones cósmicas y nosotros hemos sido creados con el deseo de adorar a Dios. Y ese deseo la gente lo quiere saciar y a veces lo sacia en lugares equivocados. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios con muchedumbre de ángeles. Entonces buscamos grandes estadios donde hay muchedumbre de personas porque queremos saciar algo que tenemos en el alma y que solo Jesús puede saciar. Solo Jesús, solo Jesús. Algunos piensan que el cristianismo es aburrido, o al que conocieron no era cristiano, o usted no tiene el espíritu real de Dios en su corazón. Porque si tiene el espíritu de Dios, es una satisfacción y es una paz que, no sé, en este momento diría, es como el novio que está con la novia que dice, callaré de amor. Tal vez está en silencio, tal vez está quieto, tal vez ella está a un lado, él está en el otro, pero están tranquilos porque están juntos en su corazón, ¿no? Ese es el real cristianismo, el cristianismo real, ¿no? El hombre fue creado con el deseo de adorar a Dios. El ser humano es sometido a continuas tentaciones destinadas a pervertir esa tendencia de buscar a Dios, desviándolo de Dios hacia sustitutos pecaminosos, tras los cuales Satanás demanda adoración, ¿no? O sea, uno a veces busca el alcohol, busca la droga, ¿no? Y uno se hace esclavo del enemigo, de las pasiones pervertidas y va entrando en un pozo que cada vez es peor, ¿no? Se sorprenderá al saber que cualquiera podría estar ofreciendo inconscientemente homenaje a Satanás. Este seminario le ayudará a comprender los entretelones del gran conflicto entre Cristo y el anticristo, descifrar sus artimañas y orientar nuestra voluntad de parte de Dios, ¿no? Permítame un traguito de agua. Antes, cuando mi esposa hablaba, tomaba agua. Ahora tengo que hacer todo junto, ¿no? Ok. Cuando veamos el tema del anticristo, hermanos, yo jamás pensé que era lo que era. Pero cuando uno conoce la Biblia y la va aprendiendo de a poco, y ese resplandor va aumentando como la luz de la aurora, se va dando cuenta que no es cuento, que es una realidad y que la Biblia dice las cosas en forma clara, precisa e innegables. Innegables. Nadie se las puede discutir, ¿no? En este estudio, en el estudio anterior,
identificamos el gran personaje del Apocalipsis, el Señor Jesús, el centro de la Biblia, el que vino a revelar al Padre. Es como es Jesús, es el Padre, vino a mostrar el carácter de Dios ante todo el universo, ¿no? Ante todo el universo, pagando en la cruz por nosotros, sufriendo por nosotros, naciendo como bebé, haciendo bienes. Así fue Jesús y así glorificó al Padre y así quiere que lo hagamos nosotros, ¿no? Pero en esta lección veremos su enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo y nuestro enemigo. No se equivoque, Él es nuestro enemigo. Cuando el enemigo te da algo, es para destruirte. Es como, dame dinero. ¿Tú quisieras recibir dinero de alguien que te va a pegar un tiro en la cabeza? ¿Que va a destruir tu familia? ¿Que te va a destruir a ti? O sea, cuando el enemigo da algo, es con la intención de que tú dejes de existir. Ahora, dice aquí, identificando al archienemigo, y tenemos que tener en cuenta que el conflicto de los siglos, el conflicto cósmico, comienza en el cielo, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Yo saqué una foto y como para pensar, no sé si la pueden leer bien, pero yo se los busco en la Biblia y se lo puedo leer porque el programa no permite poner textos largos, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 10. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Un detallecito que en el original griego no dice después, dice y. Es la palabra kai, que significa y. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿no? Entonces el versículo 10 nos dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante del trono de Dios día y noche, ¿no? O sea, aquí nos habla, ¿no?, de ese enemigo. Y la pregunta nos dice, en base al texto que hemos leído, Satanás es mencionado 55 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son algunos de los nombres que lo identifican, no? ¿Cuáles son algunos de los nombres que lo identifican? Y vemos que aquí que nos habla como el gran dragón, la serpiente antigua. Eso tiene que ver con el Génesis, ¿no? Con el libro de Génesis, la serpiente que le habló a Eva, ¿no? Diablo, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, ¿no? Ahí tenemos como para contestar la pregunta, ¿no? Ahora agrega el estudio, dice, en el libro del profeta Ezequiel, Satanás es presentado bajo el símbolo del perverso rey de Tiro, ¿no? Del perverso rey de Tiro, ¿no? Eso está en Ezequiel capítulo 28, aunque estoy proyectando en pantalla, déjeme buscar, porque me gustaría compartir un poquito más de lo que el tema nos dice del enemigo de Dios en el libro de Ezequiel. Es interesante que habla del rey de Tiro, pero está hablando del enemigo de Dios, que estaba detrás del rey de Tiro. También lo mismo acontece en Apocalipsis. Por ejemplo, nos habla que el gran dragón quería, en Apocalipsis 12:4, devorar al niño tan pronto como naciera, cuando habla de Jesús. Ustedes saben, cuando Jesús nació, Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén. Y por sueños, Dios le avisó a José y él se va a Egipto y se salva la vida de Jesús. ¿Quién lo quiso matar? Herodes. Pero el Apocalipsis que nos dice que fue el dragón, se paró delante de la mujer
que estaba a punto de dar a luz un hijo para devorarlo tan pronto como naciera. ¿Mm? O sea, habla del dragón, pero el dragón utiliza una persona que es Herodes. Y aquí habla del rey de Tiro, pero Jesús nos está hablando de Satanás que estaba detrás de ese rey. Porque si buscamos en el versículo 12, Ezequiel 28, nos dice a mitad del versículo, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, el rey de Tiro no estuvo en el Edén. O sea, habla de un ser creado maravilloso. Dice también que de toda piedra preciosa era su vestidura y menciona las piedras preciosas y habla que los instrumentos de los tamboriles, las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, que Dios lo creó y lo creó como para dirigir las huestes del cielo. Versículo 14 dice, tú querubín grande protector, ese ángel que extendía su ala para tapar la gloria de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es el pasaje que nos presenta la guía. Yo le di un poquito más de condimento, ¿no? Como no está mi esposa que habla mucho, ahora habla un poco más yo. ¿Ok? Me han permiso, ¿no? Perfecto eras. Dios no creó a un diablo. No, Dios no creó a un engañador. Dios creó a un ángel. Pero lo creó como un agente moral libre, de libre decisión, y decidió mal. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, ¿no? Vamos a avanzar entonces con la lectura de la guía de estudio. Allí se menciona que fue creado perfecto, ¿no? Que fue creado perfecto. Ahí lo están proyectando el 16, ¿no? Y disculpen, el 15, perfecto eres en todos tus caminos hasta que fue hallado en ti maldad, ¿no? Lo que nos ayuda a entender que Dios no creó al diablo como un ser perverso, como es en la actualidad. En los versículos siguientes se describe un proceso de autocorrupción que transformó a ese ser perfecto, Lucifer, en un diablo, un ángel malo, sublevado contra Dios. La vanidad, el orgullo, que es la raíz de todos los pecados, el egoísmo, el amor a uno mismo. Recuerden que la ley de Dios está en el servicio abnegado, en eso está, y el egoísmo es todo al contrario, quieren que a uno lo sirvan, a uno que lo atiendan, ¿no? Dice, Lucifer, un ángel malo, ¿no? Sublevado contra Dios. La vanidad, el orgullo y la ambición fueron los pasos degradantes que lo llevaron al pecado. Ezequiel 28, 16 y 17. Ahí tenemos el 16, ¿no? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste, ¿no? El versículo 16. Y el 17, lo tengo aquí en la Biblia, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren a ti. O sea, todo el que se subleva en contra de Dios, de alguna manera, tarde o temprano, va a terminar mal, ¿no? Dice la lección, e hicieron de él el padre o iniciador del error, de la mentira y del pecado, como nos dice Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 44. Nos dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Le va a hablar a los fariseos, ¿no? Porque él ha sido homicida desde el principio, ¿no? Y en él no hay verdad, ¿no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y él no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él cuando él habla de mentira y de suyo habla, ¿no? Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos. Otro aspecto importante que se destaca es en Isaías 14, del 12 al 14, ¿no? Y vamos a buscar este pasaje también en la palabra de Dios. Isaías 14, del 12 al 14, nos dice,
¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, ¿no? Disculpen, ¿cómo caíste del cielo, hijo de la mañana? Tú que decías, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y el norte tiene que ver con el centro universo. O sea, Satanás, Lucero, quería ocupar el lugar de Dios, ¿no? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería el poder de Dios, la autoridad de Dios, pero no el carácter de Dios, no la actitud de Dios. Más derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, ¿no? Y sigue hablando acerca del enemigo de Dios. Ahí también nos describe ese capítulo, ¿no?, de Isaías acerca de la caída de ese ángel llamado Lucero, ¿no? Lucero, ¿no? Ahora la pregunta que viene a continuación: ¿a quién arrastró Satanás en su rebelión contra Dios, ¿no? Recuerdan que leímos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, ¿no? Apocalipsis 12, 7. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿A quién arrastró Satanás en su rebelión contra Dios, ¿no? Y sigue agregando, y versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿quiénes fueron arrojados en la rebelión de Satanás del cielo? Sus ángeles, que son millones de millones, no sabemos cuántos son, pero son una multitud, ¿no? Una multitud. Tenemos una idea. La segunda pregunta que viene después de esta dice: ¿cuántos ángeles cayeron por Satanás? Y está en el mismo capítulo, versículo 3 y 4. Apocalipsis 12, 3 y 4. Estoy tratando de estar muy bien, por lo menos tienen el 3 allí. Nos dice: también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Después vamos a aprender un poquito más acerca de las 7 cabezas, de los 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Eso se lo había comentado, ¿no? Pero él es arrojado a la tierra y sus ángeles son arrojados con él. Y este dragón ahora, que es el diablo y Satanás, dice que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja a la tierra, ¿no? Porque por su culpa, esos ángeles que lo siguen a él, por las mentiras que él les dio, fueron arrojados con él a la tierra. O sea, 1/3 de los ángeles del cielo son los demonios que acompañan a Satanás en este mundo. O sea, la tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles del cielo, esa sería la respuesta. Ahora seguimos en la lección y dice: estrellas, ángeles. Existe un antecedente que nos permite dar dicha interpretación a este símbolo apocalíptico. Job utiliza el estilo antiguo de la poesía hebrea de repetir la idea a fin de ampliar su sentido. Declaró que alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, la poesía hebrea en un párrafo dice una cosa y el segundo párrafo dice lo mismo, pero de otra manera. Lo mismo de otra manera. Entonces, alababan todas las estrellas del alba. Dicen que las estrellas del alba alababan a Dios. Ahora va a decir lo mismo de otra manera. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. La alabanza es regocijo, se regocijaban los hijos de Dios, pero que nos dicen que las estrellas del cielo, o sea, nosotros estamos en la tierra y los ángeles son los que están en el cielo, y el dragón arrojó esas estrellas del cielo a la tierra, ¿no? O sea,
cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Y ustedes, si no se dan cuenta, parecen los temas sencillos, pero ¿cuántas cositas van aprendiendo? Estrellas, cordero, inmolado, dragón, diablo, Satanás, el candelero, lo vamos a ver, los siete, los siete espíritus de Dios, o sea, ¿no? que van sobre toda la tierra, ¿no? O sea, van aprendiendo porque la misma Biblia se va autointerpretando a sí misma, ¿no? Y en San Judas, versículo 6, se nos dice que Dios ha guardado a esos ángeles de indigna rebelión para el día del juicio, lo que confirmaría el hecho de que fueron expulsados del cielo con Satanás, ¿no? O sea, están reservados así en su mente, o sea, ya no, y se apartaron tanto de Dios que es como que usted va bajando una persiana, cerrando una cortina hasta que la luz está, pero ya no pasa, ya no entra esa luz, ¿no? Lamentablemente ese es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Así que, hermanos, no se olviden de compartir. Waldina, bienvenida, hermanita. Sara también, bienvenidos, ¿no? Gracias por acompañarnos, ¿no? Muy bien, acuérdense de compartir, ¿no? No se olviden de eso. Ahora, este conflicto que se inició en el cielo, ¿dónde se va a seguir? ¿Dónde sigue? En la tierra, ¿no? Sigue en la tierra ahora, ¿no? El conflicto se traslada al planeta Tierra, ¿no? Entonces, hay una pregunta que la respuesta está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, ¿no? Dice, usando a la serpiente como instrumento, ¿qué estrategia utilizó Satanás para involucrar al ser humano en el gran conflicto? 2 de Corintios 11, 3, ¿no? Vamos a buscarlo, yo lo busco acá en la Biblia, 2 de Corintios 11, versículo 3, ¿no? Dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Y presten mucha atención. La serpiente. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis nos dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es Eva? Madre de todos los vivientes. Y nos habla de los sentidos. Si usted presta un poquito de atención al relato de Génesis, parecía que el diablo tenía razón. Porque ¿dónde se vio que una serpiente hable? Y esa serpiente le dijo, no moriréis, come de ese fruto que Dios te dijo que no comas, y serán abiertos sus ojos, conocerás el bien, conocerás el mal. Ya el bien lo conocía, mejor no podían estar. El mal lo conocían, pero no por experiencia, pero sí lo conocían. Usted no necesita tener un cáncer para conocer el cáncer. Dios le había dicho que si tocaban o comían iban a morir, y ellos entendían de qué se trataba. Pero Eva, observando que esa serpiente hablaba, que tal vez estaría al lado de ese fruto, tocándolo, ofreciéndolo, no sé, yo no estuve ahí, pero sus sentidos le decían una cosa. Pero la palabra de Dios decía otra cosa. Y el cristiano se rige por la palabra de Dios en contra de lo que pueda ver, oír. Porque hay dos poderes. Poder de Dios, que es todopoderoso, y el poder del enemigo de Dios, que es limitado. Entonces, si hay un poder, eso para mí significa que hay alguien que está detrás de ese poder. Y lo que me tengo que preguntar, ¿ese poder viene de Dios o viene del enemigo de Dios? Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y la palabra de Dios es la única regla que tenemos, ¿no? El carácter de Cristo, la palabra de Dios, es nuestra regla para ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque Dios nunca se contradice con su palabra, ¿no?
Entonces, ahí vemos que en 2 Corintios 11:13, la serpiente con astucia engañó a Eva. Y el apóstol Pablo está preocupado de que nuestros sentidos sean extraviados, ¿no? Ahora, este enemigo de Dios lleva el conflicto a la tierra y por usurpación, nos dice la lección, Satanás se constituye el príncipe de este mundo. San Juan capítulo 14, versículo 30, nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, dijo Jesús, porque él viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, no hay nada del diablo en Cristo, ¿no? Es otro corazón, es otra cosa, otro camino diferente. Es como el aceite del vinagre, no se mucha interior, que es una naturaleza caída y la naturaleza espiritual, y según la que alimentemos, la naturaleza que alimentemos, la que va a vencer, ¿no? Y agrega, y los seres humanos al pecar llegaron a ser sus cautivos, Romanos 8:16. O sea, usted cuando se mete al pecado se mete en problemas. Nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, si usted se mete en pecado, se somete al enemigo y se convierte en un esclavo. O sea, uno no puede decir, bueno, yo me voy a meter en el mar hasta aquí, de aquí, hasta acá, y de ahí no me mojo más. Viene la ola y te tapa. El pecado es más de hacer algo equivocado. Es un poder, es una presencia que quiere introducirse en tu mente, en tu corazón. Una presencia, ¿no? Entonces, cuando más te sometes al pecado, más indefenso estás y más te pones debajo de ese poder. Yo he visto gente que estaba en el camino de Dios y por falta de fe pecan. Y se sienten mal porque han pecado y el Espíritu Santo le dice, tú estuviste mal, tú tienes que cambiar. Pero luego siguen pecando. Entonces, primero reconocen que están mal, pero siguen pecando. Entonces, ahora viene la segunda etapa. Empiezan a justificar el pecado. Bueno, robé, pero era necesario robar, porque no tenía. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fidelidad a Dios? Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Y el que el Hijo de Dios no tiene problemas con la muerte porque sabe a quién sirve. No sirve a alguien que escribió un libro, sirve a un Dios que se ha manifestado en su mente, en su corazón, en su vida, con hechos asombrosos. Dios se le ha revelado, no solo en la naturaleza, en su palabra, en la providencia, sino Dios hace cosas en nuestra vida que nadie te las puede negar, ¿no? Entonces, ¿no? Estamos leyendo que la gente se hace cautiva, ¿no? Del enemigo. Segunda de Timoteo 2:26 agrega, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Y yo he visto esa gente que le dice a la esposa, yo te voy a tratar bien, no te voy a pegar más, voy a dejar la bebida de lado. Y ellos quieren y sufren, pero no pueden, porque les falta algo. Están en el lazo del diablo. Y el diablo no tiene cuernos, tridente, cola, él se deleita cuando lo dibujan así, porque así la gente se da cuenta que cree que no existe, que es mentira. Era el ángel más hermoso que había en el cielo, el querubín protector, en gran manera bonito, pero en su corazón se halló maldad, ¿no? Entonces nos ponemos en ese lazo y el único que puede romper ese lazo es Jesús, ¿no? Y reclama a los hijos de Dios como propiedad suya, de él. Pero Cristo, 1 Juan 3:8, vamos a leer 1 Juan capítulo 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero agrega,
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y pongan un amén ahí, pongan un amén, porque no hay obra que el diablo haya hecho en tu corazón que Dios no pueda deshacer. Él vino para deshacer las obras del diablo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? El diablo vino para matar, para destruir, para robar, ¿no? Pero Jesús dice que vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino para que ese borracho deje el alcohol, para que ese marido golpeador se golpee a sí mismo su corazón y no golpee a su esposa. Y sirva al Señor de corazón, porque el cristianismo es un cambio de naturaleza, un cambio de adentro para afuera, gloria a Dios. Lo que es imposible para los hombres, dice Jesús, es posible para Dios. Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Agrega aquí, Cristo pone al alcance de cada hijo suyo armas para vencer los engaños de Satanás, ¿no? Y un ejemplo es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 8, versículo 32, ¿no? Y agrega, ¿por qué sabemos que la batalla contra el mal y su originador no está perdida, ¿no? Y eso lo hemos comentado, no está de más repasarlo de vuelta. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Él abandonó el cielo, la adoración de los ángeles, y está dispuesto a estar contigo ahora, en tu dolor que estás viviendo ahora, en tu recuerdo de engaño, de mentira, de puñalada por la espalda, de abandono. Él puede borrar esos recuerdos. Él te puede dar la paz en el corazón, aunque hayas perdido un ser querido, aunque la muerte te lo haya arrebatado, Él te puede dar paz en tu corazón. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, ¿no? Se revela la estrategia de Satanás. Ahora nos comenta el punto siguiente, ¿cuáles son dos de los engaños más sutiles de Satanás, de los cuales debemos cuidarnos? Hay dos engaños que son bien sutiles, de los cuales debemos cuidarnos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante, ¿no? Yo lo voy a buscar en mi Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante, ¿no? El capítulo 11 nos habla de los falsos apóstoles, de los falsos apóstoles, ¿no? Es el capítulo donde vimos que Satanás, la serpiente, engañó a Eva en sus sentidos, ¿no? Y que el apóstol estaba preocupado de que a los cristianos nos pase lo mismo, que el enemigo nos engañe en nuestros sentidos. Y el versículo 13 agrega, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, ¿no? Usted no vio por internet ese dibujito que está un lobito, ¿no? Que usted lo mira de golpe, pero es lobito, pero es oveja. ¿Cómo es la cosa? Porque cara de lobito, pero tiene una pielcita de oveja alrededor, ¿no? ¿Y habrá conocido gente así? Yo he conocido gente así, que parecían que se preocupaban por todo el mundo, parecían mucha cosa, ¿no? Saben que los abusadores infantiles hacen muchos favores insolicitados, buscan quedar bien con la gente, buscan saber los secretos ocultos para poder usarlos en tu contra, buscan ganar la confianza para avanzar sobre tu persona. Pregunten a tantos niños abusados por religiosos que hay en este mundo, tantos niños abusados por religiosos y que han sido encubiertos por las instituciones religiosas de este mundo.
porque estos falsos apóstoles, repito, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto nos sorprende, a algunos les sorprende. Yo cuando me bauticé pensé que todos los cristianos querían ir al cielo y me di cuenta que no todos los cristianos, la experiencia me mostró que no todos los cristianos van a ir al cielo ni quieren ir al cielo. Y esto no es sorprendente, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y conozco denominaciones que se han formado porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay una denominación, no voy a dar el nombre por respeto a las personas, porque hay gente buena y mala en todas las denominaciones. Mi denominación, en la cual yo creo y le entrego mi vida porque les fue confiada la palabra de Dios y la están siguiendo, hay gente buena y gente mala también. Hay gente buena y gente mala, ¿no? Pero hay una denominación que se formó porque un ser humano ve a dos personas resplandecientes y una le dice al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. O sea, como que el Padre, Dios Padre, le habla a Dios Hijo delante de este ser humano. Pero la palabra de Dios dice que a Dios Padre nadie le dio jamás y que habita en la luz inaccesible. Entonces, si Dios Padre nadie lo vio jamás y habita en la luz inaccesible, ¿quién se le apareció a ese ser humano? Dios no era. Y si no era Dios, ¿quién es? Bueno, la misma palabra nos dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bienvenido, René. Gracias por acompañarnos. Y por favor, hermanos, share, compartir, share. No se olviden de eso, ¿no? Y agrega, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, el enemigo de Dios también tiene sus iglesias y el enemigo de Dios también tiene sus ministros. Y dentro de nuestra iglesia también salen ministros que atacan la iglesia, que acusan la iglesia, que nos acusan de noche y de día. Y esa es la obra que hacía el diablo. ¿Recuerdan el sumo sacerdote Josué? Dice que estaban sus ropas sucias, sí, estaban sucias. Y Satanás la acusaba. Pero vino Jesús desde el cielo y le dijo, quítenle esa ropa sucia y denle ropas limpias, gloria a Dios. Dios siempre defiende a sus hijos. Somos pecadores, es real. Pero el Hijo de Dios no quiere practicar el pecado, quiere salir adelante, quiere cambiar, quiere mejorar. Si se ensucia, quiere sacudirse el barro. El hijo del diablo se goza como chancho en el barro. Hay diferencia. Uno quiere reflejar a Jesús y busca a Jesús, y Jesús en su gran amor lo va transformando de día en día hasta su venida. Y la transformación será completa y total, ¿no? Completa y total. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que el enemigo utiliza? Falsos apóstoles, falsos ministros, podríamos decir, y él mismo se disfraza como ángel de luz. Así que cuidado, no es asunto de milagros, sino asunto de que si siga a Dios o no siga a Dios, ¿no? Se hace evidente, dice la lección, que pocas veces Satanás se presentará abiertamente. Su estrategia más exitosa consiste en cubrirse con un manto de piedad, inclusive milagrosa. Debemos cuidarnos para que no nos saque ventaja de nosotros. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, ¿no? Que alguien está diciendo algo de Dios del frente, uno sabe si eso es verdad o mentira. Uno se da cuenta cuando conoce la palabra de Dios. Comenzar a leer el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de a poquito, ir aprendiendo las parábolas de Jesús, pensar cómo era Jesús, y de a poquito te van quedando cosas en la cabeza, uno se va en esa conexión con el Espíritu Santo que te va revelando y vas aprendiendo cada vez más, ¿no? Ahora la pregunta, ¿puede Satanás hacer milagros o solo aparenta que los hace? Apocalipsis 16, 13 y 14, Apocalipsis 16, 13 y 14, ¿no? Nos dice así, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, que hacen milagros y que van a los reyes de la tierra para
para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿no? O sea, hay espíritus en el enemigo de Dios que obran milagros que nosotros no entendemos. El poder del enemigo es limitado y muchas veces son milagros fraudulentos. Les doy un ejemplo. Es como que usted siente una presión en el cuello, ¿no? Y un demonio le está apretando el cuello. Pero usted va a un falso ministro, ora y se le va la opresión. Y el demonio lo soltó para que crea en ese falso ministro. Usted va con un tumor y dice, y le dolor, y le quitaron el dolor, y dice, me curé, me quitó el dolor, y a los 2 meses se murió, sin dolor, pero se murió. ¿Lo curó o le quitó el dolor? ¿Se dan cuenta la diferencia? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Cuando Moisés tiró su vara que Dios le dio al suelo, esa vara se convirtió en serpiente. Los magos de Egipto tiraron sus varas al suelo y también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Moisés se comió las serpientes de los egipcios. Y ellos tuvieron que decir, dedo de Dios es este. El poder del enemigo es limitado. El poder de Dios es todopoderoso. Ni todos los demonios del mundo te pueden hacer algo si tú te aferras humildemente a Jesús. Porque Él es el que te va a defender. No son las palabras mágicas, no son óleos ni agua bendita. Es la presencia de los ángeles de Dios cuando tú te pones de rodillas a los pies de Jesús por amor a Él, ¿no? ¿Qué padre, hermanos, no cuida a su hijo si algo le pasa, si su hijo le clama por amor? Por más ingrato que haya sido un hijo en su vida, si te clama, tú siempre respondes. Tú siempre respondes, porque eso viene de Dios. El amor no busca lo suyo. Él no puede dejar de amarnos. Dios es amor, no es mucho amor ni poco amor. Él no puede dejar de amarte, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, ¿no? Bajo la misma pregunta. Déjeme buscar este pasaje porque me gustaría compartir un poquito de más de lo que dice la lectura bíblica. Segunda de Tesalonicenses 2:9, lectura bíblica nos dice, y entonces inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, nos habla de un inicuo que se manifiesta por poder del diablo con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿no? Pero si usted lee el capítulo 2, nos habla de la manifestación del hombre de pecado, nos habla para el tiempo del fin, nos habla que primero la iglesia iba a apostatar, que se iba a apartar de los caminos de Dios, y luego se iba a levantar un poder que va en contra de Dios, que se opone a lo que es culto, se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, nos dice 2 Tesalonicenses 2:4, ¿no? Y el versículo 7, que ya estaba iniciándose el diablo, su camino para llegar a eso, ya estaba en acción el poder de la iniquidad, de la maldad en aquel tiempo. Y el versículo 8, ahora repito con la lectura bíblica que tuvimos el versículo 9, vamos a leer 8 y 9, dice, inicuo, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, este poder apóstata que se hace pasar por Dios será destruido en la venida de Cristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos, ¿no? Claro que sí, el enemigo hace prodigios mentirosos. ¿Ha tenido Satanás éxito al tratar de engañar por medio de sus milagros? ¿No? Es San Mateo 24:24, y vamos avanzando porque el tiempo se nos va. Jesús, hablando de la señal del fin, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, ¿no?
de manera que tratarán de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y Jesús agrega, si te dicen que el Cristo está aquí, no vayáis. Si dicen que el Cristo que está por ahí, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Él va a venir con poder, con gloria, con sus ángeles. No crean si alguien te dice que ahí hay un Cristo que aparece por ahí, ¿no? Muy bien, entonces seguimos avanzando, ¿no? Y Mateo 7, 21 al 23, también el Señor advierte, y esto es muy importante, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Bienvenido, Tomás, por favor, aprieten share, compartir, no se olviden. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, ¿no? Y muchos me dirán en aquel día, muchos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo fui a la iglesia como que el pastor decía tantas cosas que iban a pasar, pero esa voz de Dios que le hablaba acá no le decía, acuérdate de guardar los mandamientos de Dios. Acuérdate que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó y lo escribió en los 10 mandamientos con su propio dedo, y se guardará ese día en el cielo nuevo y tierra nueva. Y Jesús, así como reposó el sábado de la creación del hombre, también reposó de la redención. O sea, ese Espíritu Santo no le revelaba la ley de Dios, pero sí le revelaba muchas cosas y profetizaba. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Me acuerdo en Libertador San Martín, donde estaba el Adventista, yo le daba estudios bíblicos a un comisario que fue maestro de la escuela de policía. Él vivía en un pueblo cerca de Diamante, él era el comisario ahí de Libertador, y él me decía que en otra religión tuvieron que llevar a un religioso a ver una poseída, una religión mayoritaria. ¿Y qué pasó? La llevamos en el patrullero y le preguntamos si estaba bien, nos dijo, sí, estoy bien. Como que estaba igual, ¿no? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y agrega, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero milagros mentirosos que no eran para que la gente siga a Dios, sino al enemigo de Dios. Y Jesús les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hacían maldad, porque no es lo que tú haces, sino a quién los conduces. Adorarte a ti mismo o adorar a Dios. Y hay mucha diferencia. Y la diferencia tiene que ver con la actitud. Y yo siempre le digo a los hermanos de mi iglesia, y no me voy a cansar de repetirlo hasta que Cristo venga. Tal vez no nos engañen las doctrinas, pero nos van a querer engañar con la actitud, como enfrentamos las cosas. Y la única actitud y el único carácter que tenemos que llevar al cielo es el de Cristo. Es el de Cristo, ¿no? Muy bien. Seguimos avanzando. Satanás es tan sutil en sus engaños que incluso es capaz de citar las Santas Escrituras sacándolas de su contexto, como lo hizo con Cristo en el desierto, en las tentaciones, ¿no? Decía, escrito está, pero no era lo que fuera de contexto, y a veces le metes ideas que en el texto no están. Pero allí Jesús demostró que el correcto uso de las Escrituras es el arma que nos dará la victoria. Ya en el Antiguo Testamento Dios decía, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20, ¿no? Isaías 8, 19 y 20, ¿no? Muy bien. Ahora, si usted leen leímos Isaías 8, 19. Ahora, si usted leen, leímos Isaías 8, 20. Si usted leen el 8, 19, dicen que hay gente que dice, les preguntaremos a los adivinos y encantadores que susurran hablando. Dios le dice, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. O sea, si tú buscas a Dios, busca a Dios, no a un muerto. Porque el muerto está muerto. Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si hay un pastor, si hay una denominación, si hay un religioso que no respeta los mandamientos de Dios, no amaneció. Y cuando no amanece, ¿cómo está? Oscuro. Está en tinieblas. Está en tinieblas. Muy bien.
¿Contra quién está especialmente enfurecido Satanás en los últimos tiempos? Apocalipsis 12, 17. El Apocalipsis 2 es un libro, es un capítulo maravilloso, habla de esa lucha de la iglesia con el diablo, ¿no? Y habla de esa mujer que da luz a Jesús, la iglesia, que Jesús nace en la iglesia, y que va a hacer guerra contra el resto de descendencia, y el diablo persigue a esa mujer, persigue a esa iglesia, ¿no? A través de muchas cosas, ¿no? Y dice, entonces, Apocalipsis 12, 17, ¿no? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de descendencia de ella, o sea, los últimos cristianos en el mundo antes que Cristo venga, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Esas son las características de la iglesia remanente en el tiempo del fin, ¿no? Que guardan los mandamientos de Dios. José, bienvenido, Dios te bendiga. Mariana, no sé si no te saludé. Acuérdate, José, de apretar el share, no solo mandar fotos de Puerto Rico, ¿eh? Dios los bendiga, un gusto verlo, ¿no? Mi nueva ovejita, José. Muy bien, seguimos avanzando. Tal vez hay gente que vea cosas nuevas, porque yo adelanto mucho, pero no se asuste. Por más que lo que diga le parece que está al revés, no se asuste, pregúnteme y haga el seminario completo. Y ahí va a entender cómo el rompecabezas se le va a ir armando, ¿no? Ahora, el secreto infalible para vencer. De acuerdo con la revelación del Apocalipsis, ¿cómo puede vencer a Satanás los seres humanos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, ¿no? Apocalipsis 12, 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, sirvieron a Dios por amor y se salvan por la justicia de Cristo, porque el Cordero es el que murió en lugar de ellos. Dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino aquí a condenarte, querido hermano, amigo. Jesús vino a salvarte, vino a perdonarte, vino a darte un nuevo corazón, una nueva oportunidad. Él se apagó en la cruz nuestras culpas. Pero tenemos que abandonar nuestros pecados. No tenemos que escuchar esa tendencia al mal que tenemos en nuestra mente. Tenemos que ir a acercarnos a Él. Y Él se acercará a nosotros porque está ahí golpeando la puerta de nuestro corazón, fuera de nuestra casa, golpeando, queriendo entrar para cenar con nosotros y estar con nosotros, ¿no? Dice, nuestro gran secreto para vencer es aferrarnos de Cristo, pues Él venció a Satanás en el desierto, la tentación, lo venció en la cruz del Calvario, lo venció en la resurrección, ¿no? El diablo sabe que está perdido, por eso actúa como león rugiente. Ahí en 1 de Pedro 5, 8 dice, velad y orad, porque vuestro adversario, que tu adversario no es tu suegra, tu esposa, tu jefe, tu pastor, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Entonces hay que velar y orar, ¿no? Dice también, sabiendo que tiene poco tiempo, ¿no? Él lo sabe que el tiempo se le acaba, ¿no? Dice Apocalipsis 12, 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pues al fin del milenio apocalíptico será destruido en el lago de fuego y azufre. Eso era un tema que vamos a ver el milenio. Y Apocalipsis 20:20 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿no? Ahora un pequeño paréntesis. Bestia igual a ¿qué? Reino. El falso profeta es otro poder que se hace pasar de Dios, pero es falso, ¿no? Entonces, el diablo en un momento es arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. O sea, con la venida de Cristo sacaban los reinos. Pero en la segunda resurrección, esto es algo que estoy avanzando, en la segunda resurrección se produce la segunda muerte, que es la del lago de fuego azufre, que se llama la muerte segunda, de la cual no hay retorno, ¿no?
Apocalipsis 20:14, si la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. O sea, dijimos que el falso profeta y la bestia ya desaparecieron con la venida de Cristo. Pero el diablo va a desaparecer al fin del milenio, cuando se produce la segunda resurrección con todos los que se pierden, y ahí va a desaparecer la muerte y el Hades en el lago de fuego. Usted puede arrojar la muerte a un lago de fuego. La muerte no es una persona, es un sustantivo abstracto. El Hades, la sepultura, usted puede echar una tumba, un hueco al lago de fuego. No, lo que nos quiere decir la palabra de Dios, porque el Apocalipsis es simbólico, que cuando se produzca el milenio y el juicio, la muerte va a dejar de existir, la sepultura va a dejar de existir, y Satanás también será destruido y dejará de existir. No va a haber ningún demonio por la eternidad. El lago de fuego y azufre, la muerte segunda, de la cual no hay retornos. Por eso Jesús dice, algunos resucitan para vida y otros para condenación. Y cuando se muere alguien en la Biblia, duerme. Pero en la segunda resurrección, el que muere, muere. En la muerte segunda, y no hay retorno. En unos mensajes de las 7 iglesias dice, sé fiel hasta la muerte a la iglesia de Esmirna, y yo te daré la corona de vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, tú puedes vencer como cristiano y morir, y vas a morir, pero no sufrirás daño de la segunda muerte, porque Cristo te va a sacar incorruptible de la tumba, transformado para vida eterna, ¿no? Y para finalizar, nos hemos pasado 5 minutos, no tanto, estamos bien, siendo que la Santa Biblia, nos dice la lección, en Hebreos 4, 15 y 16 me revela, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia en el oportuno socorro. O sea, antes les había explicado, ¿no?, que en el santuario, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año con campanitas para que se escuchara que estaba vivo, con una soga, pues si se moría, tirarlo para afuera. Al lugar santo entraban los sacerdotes en su servicio diario, pero los hermanitos de iglesia estaban afuera. Pero cuando Jesús vino y murió por nosotros, nos hizo reyes y sacerdotes. Y ahora podemos acercarnos al lugar santísimo, ante la presencia de Dios, ante el carácter de Dios, confiadamente, sin miedo, sin temor, para hallar gracia, para hallar perdón, para hallar misericordia, para hallar el oportuno socorro. Hay diablos, sí, hay demonios, sí, pero el enemigo es un enemigo vencido. La guerra la ganó Cristo. Nosotros solo tenemos que entregarle nuestro corazón a Él. Y como dice el Salmo 37, de aquí a poco no existirá el malo. En el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, habla de la venida del Señor. Dice que los malos serán cenizas bajo las plantas de nuestros pies. Que ese día que el Señor venga saltaremos de alegría como becerros de la manada. Hollaremos a los malos, los pisaremos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de nuestros pies. Que Dios los bendiga y no se pierdan el tema de mañana y no se olviden de compartir, de share, ¿no? Y oremos unos por otros. Y gracias a Dios que aunque se me cayó la lámpara, hasta ahora nunca se haya caído, un poco me molesta la vista, me alcanzó el vaso de agua y pudimos hacer todo, gracias a Dios, bien. Vamos a finalizar con una oración. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, te agradezco, Señor, porque escuchas las plegarias de tus hijos. Tú sabes los deseos de su corazón, de nuestros corazones. Tú sabes lo que es mejor para cada nosotros. Y te doy gracias, Señor, porque en esta noche tú has podido revelar a personas que tal vez nunca habían escuchado en la vida de quién es realmente el enemigo. ¿Quién es el culpable del dolor, de la muerte, del fracaso, de la traición, de las mentiras, de los engaños? ¿Quién es el culpable de todas esas cosas? No eres tú, Señor. Estamos en un conflicto ante todo el universo. Y en ese conflicto que no es cíclico, que tiene un comienzo que comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra, pero tendrá un fin. No será un conflicto por la eternidad.
no será un conflicto por la eternidad, sino tú vas a intervenir en la historia de este mundo, ¿no? Para buscar a tus hijos, Señor. Gracias por todo, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y los que cerraron los ojos vieron que se cumplió la profecía que yo dije ayer. Si yo predico solo, no iba a estar solo, porque la gata va a estar a mi lado, y la gata estaba afuera, pero se abrió la puerta, entró y saltó arriba del escritorio, cosa que nunca hizo, y lo hizo mientras que estaba orando, ¿no? Con los ojos cerrados. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos. Dios es Dios, He's real, Él es real, y es tu Dios, es mi Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga rica y poderosamente.